Mi nombre es Fernando Alberto García Cuevas y mexiquense de corazón. Ok. Don Fernando, ¿cómo está? Un placer estar con usted. Muy contento, Johnny, de tenerte aquí en la sede de ¿No? trabajadores y productores en movimiento, de Movimiento Ciudadano. Me da mucho gusto que estés aquí. Muchas gracias. Ya teníamos rato que queríamos venir a entrevistarlo para preguntar ciertas cosas de la Ciudad de México hace mucho tiempo y en los cuales pues me gustaría que le explicara a muchas de las personas que nos ven. Usted no tiene conciencia sobre lo que es la felicidad. Hoy en este tema vamos a hablar sobre la felicidad. Fíjese que muchos de nuestros compañeros tienen la mente o en el pasado o en el futuro y eso nos genera diferentes ansiedades. Entonces yo me acerco a diferentes líderes para preguntarles y me den su reflexión de vida. Yo les pregunto, conforme a lo que tenemos en la revista, que la felicidad son momentos, ¿no? Pero cuénteme usted mejor, ¿qué significa la felicidad para usted? Bueno, pues déjame decirte que me acabas de tomar de sorpresa. Me imaginé que me ibas a preguntar cualquier cosa menos de qué representa, significa la felicidad para mí. Pero me haces evocar algunos recuerdos muy intensos y muy importantes. Uno de ellos, de acuerdo a estadísticas, se supone que los países más felices, la población más feliz en el mundo son los países nórdicos. Noruega, Finlandia, Suecia, según estadísticas, Dinamarca. Otros más refieren a un país que está abajo de las cordilleras de los Himalayas, una pequeña nación que se llama Bután, que está integrada básicamente por monjes tibetanos, pero que tienen ahí incluso en su índice el Producto Interno Bruto, allá es el Producto Interno de Felicidad, porque para los gobernantes la felicidad del pueblo es su prioridad. Pero ciertamente, como tú referiste al inicio de la pregunta que me acabas de formular, puede ser interpretada la felicidad como un estado de ánimo. ¡Ay, qué feliz estoy! Qué feliz estoy de que ustedes estén aquí. Qué feliz estoy de encontrarme con mi familia. Qué feliz estoy de haber logrado esto. Yo creo que la felicidad definitivamente es un estado mental. Es un estado de conciencia de lo que haces, de lo que tienes, de lo que pretendes hacer. Yo creo que la vida se define claramente por lo que piensas, porque derivado de lo que piensas es lo que sientes. Y si piensas en positivo, déjame decirlo muy pragmáticamente, pues entonces generas un estado de bienestar, independientemente de las cosas que tengas a tu alrededor. Hay mucha gente dentro de nuestra sociedad, llámese políticos, llámese artistas, llámese personas común, que viven eh, con problemas y frustraciones. Cuando no seas feliz en su momento, ¿no se va a ser feliz con lo que llegues a alcanzar a tener? Mira, me voy al origen. Yo creo que no nada más es un tema de artistas o de políticos o de gente famosa. Es de la gente más sencilla. Las cosas, la materialización de la vida no es la fórmula para ser feliz. Porque hay personas que carecen de muchas cosas, pero viven satisfechas, viven con plenitud y son felices. Y cuando los tratas, percibes porque irradian tranquilidad, satisfacción, plenitud. Y hay otras personas que también conoces, yo también conozco, que tienen muchas cosas materiales, que tienen fortuna,
y no son felices del todo. Porque los griegos referían que algunas personas están enfermas de pleonexia. Fíjate qué palabra tan compleja. Pleonexia es aquella persona que no se satisface con nada, según los griegos. Y las personas que están satisfechas con lo que son, con lo que tienen y con lo que hacen, tienen un estado de bienestar mental y también emocional. Porque lo que las personas interpretamos que pasa en nuestras vidas, la interpretación pasa por una serie de procesos mentales que nos lleva a conclusiones, a ideas, a creencias, y estas son las que determinan otra vez nuestro estado de ánimo. Fíjate, quiero comentarte algo, Johnny, si me lo permites. Sí. Yo tuve hace 14 años un accidente muy severo, mortal para algunas personas con las que viajaba yo en un vuelo de helicóptero de la Ciudad de México rumbo a la ciudad de Toluca. Tuvimos un accidente, el helicóptero se averió y se desplomó en pleno vuelo sobre la Ciudad de México. No a la hora de despegar o de aterrizar, en pleno vuelo sobre la Ciudad de México, se averió la máquina y fuimos a caer en una calle enfrente de un domicilio particular junto a los viveros de Coyoacán. Cuando recobré conciencia, estaba junto a mí el cuerpo del capitán y mi asistente ya no estaba en la nave porque salió disparado con el impacto. Yo pude sobrevivir, llegaron unas mujeres de inmediato y me auxiliaron, vecinas de esa calle, me sentaron al pie de un árbol y hasta ese momento sentí el impacto de todos los golpes que recibí en aquel accidente, que rápidamente lo cuento, fueron fracturadas todas las costillas, se reventó mi riñón izquierdo, se fracturó mi columna vertebral y una sacudida de los 1000 demonios que me dejó aturdido en ese momento. Sobre ese mismo accidente, le comento, las veces que yo lo escucho es en alguna vez una como experiencia cercana a la muerte y nos damos cuenta que entre más rápido despiertes tu conciencia, tratas de hacer varias cosas, ¿no? En su caso, si yo tuviera a Fernando chiquito, ¿qué le diría a su propio Fernando? ¿Está satisfecho el Fernando grande de hoy, el niño chiquito de lo que usted ha hecho hoy? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le diría a ese niño Fernando? ¿Qué es lo que le hace falta por cumplir? Mira, yo le diría que aprenda a vivir con 2 elementos principales. Con amor a todo lo que te rodea y con gratitud por todo lo que has tenido. Gratitud a tus padres, a tu familia, a tus maestros, a los que tuviste en la calle o en las escuelas. Amor y gratitud es el signo que le va a dar una fortaleza extraordinaria. Y la otra, derivado del accidente que tuve, yo te quiero decir que la principal lección que recibí fue cómo manejar el dolor. No se apaga, ¿no? Se puede convivir con él. Fueron tantos los dolores que tuvo que me tenían que dar medicamentos muy poderosos para mitigar los efectos del dolor. Y en mis reflexiones me di cuenta que el dolor es una sensación. Fíjate, es una sensación corporal. El dolor es una sensación en una rodilla, en un pie, en el cuerpo, en la cabeza, en un brazo, en un dedo, en una mano. Es una sensación física. Pero el problema de las personas es que cuando tenemos una sensación de dolor, la acompañamos por emociones.
que pueden ser desde resentimiento, búsqueda de culpables, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué reniego? Y empiezas a sufrir por el dolor que tienes. Yo lo que aprendí fue a separar la sensación del dolor con mis emociones. Y dejé las emociones como si fueran los acólitos del dolor. Y me quedé solamente con la sensación del dolor. Y entonces concentré mi atención mental en tratar de contener y mitigar la sensación del dolor, pero hice a un lado todas las emociones negativas que proyectaban ¿no? esa sensación de dolor. Para mí fue un gran aprendizaje. Entonces, lo que pasa en la vida, como dice el filósofo Epícteto, disfruta todas aquellas cosas que tienes a tu alcance plenamente, y las que no, disfrútalas y tómalas como la naturaleza te las ofrece. Una filosofía estoica, ciertamente, pero tenemos que aprender en una vida tan agitada como la que tenemos en la Ciudad de México y en el mundo entero. Tenemos que aprender cada vez más a vivir estoicamente, es decir, a controlar nuestras emociones para tener un mejor estado de bienestar. El que no controla su emoción no sirve para la política, ¿no? Decían los griegos. Pues yo creo que se complica todas las cosas en su vida, no solo la política. Regresando a lo que usted me había mencionado sobre los padres, los maestros y todo esto, ¿quién en su vida lo ha marcado? ¿Quién recuerda a esta altura de su vida que digas, yo me formó esta persona o este individuo? ¿Quién le hace falta? Te lo puedo decir, mira, lo tengo muy claro. Mira, mi mamá me enseñó a amar la vida, me enseñó a amar la humanidad e inculcó en mí una tremenda vocación de servicio. Apoya a tus semejantes en cualquier circunstancia que te encuentres. Mi abuelo paterno, mi mamá era Angelina Cuevas Pereira. Mi abuelo paterno era don Fernando García Cordero. Él no era Alberto, Fernando García Cordero. Él me enseñó, al igual que mi padre, el valor del trabajo, a ser una persona honrada, a trabajar con honestidad, amar el trabajo, ser puntuales y responsables. Y ese ha sido el signo de mi vida. Amo mi trabajo y soy puntual y soy responsable. Mi otro abuelo, el materno, don Vicente Cuevas Trigos, ¿qué crees? Me inculcó el hábito de la lectura. A los 15 años me regaló un libro titulado Mi abuelo y yo, de una colección de selecciones de aquella vieja colección, y me enamoré de la lectura. Mi abuelo me lo dio porque era del abuelo la historia. Desde entonces me volví adicto a la lectura. A la lectura. Y estoy fascinado. En la política tuve muchos maestros. Uno de ellos, que para mí fue como mi padre, fue don Leonel Domínguez Rivero, con quien conviví 3.5 décadas de mi vida y que me enseñó muchas cosas, entre ellos a ser un hombre honesto y de trabajo también. Y en la política, mi primer maestro que tuve fue el profesor Carlos Jan González, que desde amado y querido, ¿no? Que desde chiquillo me inspiró para hacer política de servicio a la comunidad. Y te puedo decir una lista de... Si usted no estuviera entre la política y la acción social, si usted no se dedicara a eso, ¿qué le hubiera gustado ser? ¿Cantante, stripper, futbolista, militar? ¿Qué le hubiera gustado? Me hubiera gustado ser un escritor. Escritor. Reconocido en el mundo por lo que yo aporte a través de mis escritos. Eso me hubiera encantado. ¿Nunca, no tiene ningún libro? ¿Nunca ha hecho nada? Pues sí tengo algunos. ¿Sí tiene algunos? Sí tengo algunos. Para que ahorita luego me los pase y los pero son muy domésticos.
pero con mucho gusto te los obsequio. Por cierto, el último que escribí se llama Los milagros sí existen. ¿Los milagros existen? Lo escribí después del accidente que tuve en el helicóptero, que eso marcó mi vida. Antes, el primer libro que escribí le llamé Fuerza Obrera, porque entonces yo era obrero en una fábrica y me tocó vivir por primera vez una huelga, como un trabajador de la fábrica, ¿no? Vamos a entrar a ese misterio de lo paranormal. Así como yo y muchas personas de que he lo tenido, paranormal, que ha órale. entrado a ese tema de cercanos a la muerte. ¿Usted se acuerda de lo que soñaba, como algunos de nosotros, cuando ha tenido un accidente y está en coma? ¿Se acuerda? ¿Usted se acuerda de...? Pues claro que me acuerdo. Cuando tuve mi accidente en el helicóptero, yo nunca había sentido tan cerca de mi cara el bufido de la muerte. Y que en los segundos que la nave, el capitán de la nave, que en paz descanse, estuvo operando la nave para poder salvar, sí, para mí fue una eternidad. Fueron segundos eternos en donde tuve la visión clara de muchos aspectos de mi vida, de mis hijas. Vio toda su vida pasar en O segundos. sea, fue algo extraordinario. Y al final de cuentas, después de esa proyección de segundos, ¿qué crees, Leoni? Sentí una enorme calma. Y para mí dije, todo estará bien. Y se lo dije a mi joven asistente que me acompañaba, que estaba muy angustiado y muy alarmado en esos momentos de crisis que nos tocó juntos vivir. Le dije, ten calma, todo estará bien, gritando, porque había un ruido infernal adentro del helicóptero por los ruidos de las hélices, de los ruidos mecánicos, etc. Yo en ese momento sentí una paz inmensa hasta que impactamos y perdí el conocimiento. Y cuando regresé, ya iba en una camilla y escuchaba los gritos de la gente que decían, mira, está vivo, está vivo. Yo escuchaba eso mientras me trasladaban ya en una ambulancia al hospital, y desde entonces reafirmé mis valores, amor y gratitud. Gratitud por todo lo que tienes en la vida. ¿Podremos decir que ese es el momento más difícil en su vida o es otro? No, pues creo que fue ese. No puedo escarbar más en mi mente ahorita. Creo que ese fue el momento más de mayor peligro. Fue un acontecimiento donde perdió la vida a un ser querido muy grande, un amigo, el capitán. Fue terrible esa experiencia, pero hoy vivo con gratitud de haber tenido la fortaleza física, pero espiritual, para haber transitado de esa experiencia a lo que ahora estoy viviendo en mi vida. Hoy por hoy, aquí y ahora. Cuando tienes la oportunidad de conectarte con el aquí y ahora, es cuando tomas conciencia de lo hermosa que es la vida. Cuando te despejas de los invasores corruptibles de pensamientos lacerantes y oxidantes, te despejas la mente y puedes centrar tu atención en un árbol, en una planta, en una persona, en una obra de arte, en una pintura, en una esquina. Concentrarte en el latido de tu corazón y reconocer que sigues vivo. Gratitud. Gratitud sinónimo de bienestar. Quiero decirles que yo tuve oportunidad de aprender a ser alpinista. Alpinista. ¿Sabes cuándo? Cuando hice mi servicio militar nacional. Porque en mis años de juventud sí había servicio militar nacional y lo hice en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Y allí es donde tuve oportunidad maravillosa, otra vez gratitud,
de ser integrante de la primer Brigada Nacional de Montañistas del Servicio Militar Nacional. Y fue maravilloso mi año de conscripto, porque cada fin de semana nos llevaban a algún monte, al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, en los camiones militares. ¿Usted tiene fotos de eso? Llevaban a los chamacos, pues por ahí debo buscar algunas fotografías de eso. Maravilloso. Y de ahí se me quedó el tic del montañismo, que lo practiqué durante 5 años más hasta que me involucré en la política y dejé de hacer toda actividad de este tipo, ¿no? Lamentablemente. Pero además déjame decirte algo. En mis planes está, desde hace 5 años estoy con ese plan que no he podido realizar, pero lo quiero realizar este año. ¿Sabes a dónde me voy a ir? ¿A dónde? Al Everest. Al Everest. Sí. ¿Cómo lo ves? Usted está más aquí, no puedo ni subir el de Cuautepec. Pregúntame algo más. El de Cuautepec. De que si lo voy a subir. ¿Lo va a subir? No. No, pero lo va a intentar. Porque no tengo condición física para subirlo. Pero quiero ir al Everest. Y ya tengo trazado mi ruta para llegar por la línea de Katmandú. De Nepal paso a Katmandú y de ahí voy a buscar la forma de llegar al campamento base, y si no, de estar ahí en la raíz del Everest desde Nepal y Katmandú. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué le gusta visitar? ¿Qué alcaldía? ¿Qué? Bueno, mira, de chamaco fui muchas veces a hacer senderismo a la Ajusco. A la Ajusco. ¿Conoce bien la Ajusco y pues todo conozco, eso? Bueno, la Ajusco. ¿Podría un día invitar a un grupo de vecinos o ciudadanos y que nos muestre un recorrido por allá? Pues ya está lleno de casas, pero claro que sí, hay zonas verdes que podemos aprovechar. Claro que sí. Organizamos una jornada de senderismo y voy con ustedes de Mil Amor. Y yo llegaba allá a la Ajusco en un tranvía, imagínate, que había en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué me gusta? Me gustan los museos. Con mi esposa, Odra Vanessa, nos encanta ir a los museos, con mis hijas, con mis hijos, con mis nietos, y vamos a los principales museos. Nos gusta admirar el arte. ¿Qué decirte del de antropología? Que es maravilloso estar en esas instalaciones y descubrir presencialmente esos vestigios de nuestras culturas antepasadas. En fin, eso me gusta de la ciudad. No podemos regresar en el tiempo, ¿no? Pero eso nos ayuda, ¿no? Me encanta Reforma. Reforma, ¿le gusta? Bueno, cuando vas por Reforma y Avenida, parece que estás en los campos de los Champs-Élysées en Francia. Es una avenida hermosísima, nada más que luego por la frecuencia de visitarla y de estar ahí, pierdes tu capacidad de observación y de valorar lo que tienes enfrente. El cómo ha transformado a lo largo de los años, ¿no? Claro, nuestra ciudad es maravillosa. Hay que recordar todas las carencias que había en la ciudad. Hoy todavía hay zonas muy lesionadas, muy abandonadas, con mucha pobreza. No lo puedes ocultar por más discursos que den. No nos podemos hacer indiferentes, ¿no? Claro que no. Pero la Ciudad de México es esplendorosa por su modernidad, por sus edificios, por su magnífico castillo presidiendo. Yo me siento muy orgulloso. Hay que amar lo que tienes, hay que embelezarte con ello. Queridas amigas de Colonias Amigas, de la revista Colonias Amigas, de la Ciudad de México, del Estado de México, Johnny, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. De venir a entrevistarme con este tema que me tomaste completamente por sorpresa. Los saludo con mucho cariño y los invito a que se den una tregua para darse cuenta. Los japoneses dicen Satori. Satori significa darse cuenta de lo que eres, de lo que tienes. Siéntete orgulloso y disfrútalo. Siéntete orgulloso de tu pueblo, de tu colonia, de tu familia, de tu comunidad. Vive con plenitud y comparte lo mejor de ti a todas las personas con las que tienes contacto. Me encanta, Johnny, gracias por esta oportunidad y dispuesto estoy para platicar contigo cuando gustes y con tu auditorio. Muchas gracias. Y por cierto, mis redes sociales nada más son Fer García Cuevas.
Ahí me encuentran. Perfecto. Si yo abriera su Spotify y la aplicación de música o su teléfono, ¿qué música escucha, don Fer? Soy muy aburrido, hermano, porque No, ¿por qué? si ves mi Spotify vas a encontrar música para leer, música para relajar, desde luego también Miguel Bosé. ¿Le gusta Miguel Bosé? Desde luego los trovadores, ¿Las trovas desde le Juan gusta? Manuel Serrat, todos ellos me fascina ese tipo de música y la disfruto plenamente dependiendo del estado de ánimo. Es lo que ha escuchado Si últimamente. viene una parte de mi familia y quieren oír bandas de música de esas del norte, me encanta, me anima y la disfruto. O sea, bueno, esperemos que nos siga ahí en Spotify. Yo estoy en Spotify, espero que qué me bueno. siga ahí. Pues a partir de hoy Intercambiamos músicas para que y lo listas, cheques, ¿no? Ahí, de conectarme de una vez al Spotify. Perfecto. No? Muchas gracias, don Fer. Un placer. Un placer. Vamos a estarlo viendo aquí. Nos vemos en el senderismo. Muchas gracias. Ya te quedas con eso, del senderismo. Nos vemos en la próxima. Regresamos Muchas y vamos gracias. ahorita a otros lados. Les voy a enseñar el lugar de aquí de la Antigua. Este lugar nunca lo había conocido. Vamos a ver.